Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Hola a todos. En este día hoy les estamos saludando desde los estudios de Radio Televisión Vida aquí en Murcia y estamos felices, bueno, pues de poder compartir estos minutos juntos. Seguramente que nos estáis escuchando o viendo precisamente pues toda la querida audiencia que consideramos familia nuestra, ¿vale? Este programa nos estarán escuchando o viendo, si estás en Televisión Vida o si estás en Radio Vida, depende. Así es que muchas gracias por estar ahí. Igualmente pues un montón de gente desde Madrid, Dinamis Radio, creo que también desde Cataluña con Onda Paz. Te veo, Samuel, vigilándome como si se me estuviera olvidando algo. No, lo estoy escuchando, haciendo, te estoy mirando. Lo estoy haciendo perfectamente bien, yo como una locutora profesional. Claro, es que yo ya tengo mis manejos en esto. Hola, Samuel. Bueno, familia Río de Vida, YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas plataformas. Quedan todos saludados, ¿no? Todos, por favor. Bueno, contentos de estar aquí. Sí. Y también, pues como tenemos nuestro estudio medio parado porque tenemos algunos que se han marchado y otros vamos, que se nos van hemos despistado. Sí. ¿Para qué nos vamos a enredar? Sí. Sabes, tú, nos ha llegado el día, nos ha llegado la fecha, no hemos grabado y ¿qué hemos hecho? Amigos, socorro. Y aquí en Radio Vida, como son tan buena gente, siempre nos hacen Sí. el hueco. Pero bueno... Pero tenemos que cambiar la dinámica que les fastidiamos. Bueno, no sé, a ellos no les fastidiamos porque son buena gente, pero pobres. Bueno, yo antes de nada... ¿Qué? Hoy vamos a hablar de un tema. Hoy vamos a hablar de tu historia. Bueno, sí, más que nada. Tu historia, tu milagro. Sí. Bueno, yo de todas maneras lo primero que quiero hacer antes de nada es dar las gracias a Dios en primer lugar y luego a toda esa gente que este pasado julio y agosto estuvieron orando por mi vida. Para que el Señor me sacara adelante, ¿no? Y pues hay muchas personas que no conocen los detalles, ¿cómo se los dice? Entresijos. Los entresijos de todo lo que las sucedió, entrañas. ¿no? Pero bueno, me gustaría contarlo y que lo pudiéramos contar los dos porque yo sufrí, pero tú como mi esposa creo no que te creas, sufriste de otra manera. Y... Yo era la viuda alegre. Ya había hecho planes de vida. De vida sin mí, ¿verdad? Había recompuesto mi historia. Pero bueno, yo he titulado este espacio Cuando la vida te mata, ¿no? Porque es la realidad. A veces no nos damos cuenta, pero la misma vida nos mata, ¿no? Sí, depende de cómo la vivas. Te puede matar. Pero que a veces estás viviendo y piensas que estás viviendo y estás muriendo. Esa es la realidad, ¿no? Exacto. Y bueno, eso es algo que me estaba pasando y bueno... Por cierto, a mí me vino muy bien, he de decir... ¿El qué? ¿Que me pusiera enfermo? Pues sí, porque yo he conocido una de pastores. Ah, bueno. Y mira, ahora mi móvil está... pero a tope de Qué contactos de pastores. Sí. Entonces yo habían pastores, perdónenme, pero es que yo... soy un poco hippie, perdón, pero yo ahora, tengo una amistad con una de pastores en España. Qué bueno. Y eso es bonito, ¿no? es bonito, me ha bendecido. A mí me decían, ay, pero no contestes a todo el mundo. Pero yo necesitaba contestar a todo el mundo porque me parecía tan hermoso lo que estaba sucediendo. Así es que yo ahora me conozco. Bueno, ¡buf! Y gracias a todas esas iglesias que también... Sí. Hay iglesias que hicieron servicios orando. Bueno, aquí, precisamente. Aquí en Madrid, en muchos lugares, ¿no? Y en muchas iglesias. Y estoy súper agradecido. Yo no sabía que iba a vivir, pero Dios me dio una oportunidad, ¿no? Bueno, tú tampoco, ¿no? Pero me gustaría empezar con un texto bíblico para contar un poquito todo lo que nos pasó, ¿no? Y creo que es algo que es importante que a veces olvidamos, ¿no? Que es Romanos
capítulo 14, versículos 7 y 8, Romanos 14, 7 y 8. Vale. Y es súper conocido, pero a veces no nos paramos en los pequeños detalles de estos versículos, ¿no? Un minuto. ¿Lo tienes ahí? Un minuto. Vale. Romanos 14. 7 y 8. 7 y 8. A ver. Bueno, me he traído las gafas, creo que va a ser mejor que me las ponga, ¿eh? Sí, Pues porque si no puedes leer cualquier otra cosa. Pero vamos, ya te digo yo, ¿eh? O sea, yo puedo leer ahora mismo en japonés. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Totalmente. Entonces, fíjate que se puede honrar al Señor en el momento de la vida y eso es algo que tenemos ¿Qué tenemos que hacer, obvio? y que sabemos. Nuestras vidas son para honrar al Señor. Pero nunca hemos parado en ese texto donde dice que si es para muerte, también se puede honrar al Señor, ¿no? Que la muerte también puede honrar al Señor. Efectivamente, Sí. entonces creo que ambas cosas son importantes, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos. Y nuestra vida está hecha para honrar el momento de la vida en el momento de la muerte. Y por supuesto no nos gusta hablar de la muerte porque parece que es un tema... No nos da miedo, Nos da miedo, la ¿no? muerte. Y hay muchos... A lo mejor no es tanto el hecho de la muerte, sino el hecho de la separación. Sí, Eso da miedo. eso es Eso da miedo. Pero bueno, algo que empezando un poquito con lo que sucedió, el pasado 18 de julio me recuerdo que estaba contigo y con mi nieta Mía jugando en la playa, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí fue cuando hacia las 5 de la tarde me dio un dolor muy fuerte en nosotros decimos la boca del estómago, Sí. ¿no? Pero yo me di cuenta que no era el estómago, que era algo peor, ¿no? Y ahí pues viajamos hasta casa porque estábamos a una hora de nuestro hogar, me duché y de ahí me fui al hospital que estaba a otra hora, o sea, Sí. prácticamente hicimos 2 horas, llegué como eran las 11 de la noche que llegamos Sí. a urgencias, ¿no? Ujú. Gracias a Dios no había nadie en urgencias, estábamos solo nosotros, me cogieron muy rápido y lo primero que hicieron fue una analítica y se dieron cuenta que la bilirrubina la tenía disparada. Sí. Bueno, ahí yo aprendí que eso de que te sube la bilirrubina no es bueno, nada ¿eh? bueno. No es bueno. O sea, que eso lo canta Juan Luis Guerra, ¿no? Y creo que es la única canción no cristiana, ¿no? Bueno, hay unas cuantas hay más. unas cuantas, ¿no? Pero en fin. Pero eso de que te sube la bilirrubina, eso es fatal. O sea, claro, ahí me ingresa y yo digo, pues si me ha subido la bilirrubina, porque yo estaba consciente con mucho dolor, digo, no tiene que ser malo, porque Juan Luis Guerra lo cantaba, Vaya, ¿no? Claro, qué bonito. Cuando me dice eso el médico, no dice, si eso es muy grave, digo, vale, entonces me ingresa. Claro, tiene que ver con el hígado, hombre. Sí. Entonces, más o menos a eso de las 12, ahora lo contamos con alegría, pero yo estaba en un dolor. Dicen que el dolor que yo tenía era como un dolor constante de parto. Yo no sé, mira, yo he parido 2 veces y yo te puedo asegurar que no era tanto, ¿no? Que a mí esto yo no lo he sufrido. Bueno. También es verdad que yo, pues, ¿qué te voy a decir? Soy una privilegiada en los partos. Creo que como a las 12, la 1 de la mañana me subieron a planta, ¿no? Creo. No, a las 3. A las 3 de la mañana. Y ahí empezaron a meterme goteros y... Y no se te iba el dolor, no ¿eh? sé, no. Qué noche me diste, Aquella noche fue tremenda. Qué nochecita me diste, Samuel. Sí, esa fue. Samuel. Entonces, ahí empezaron a pasar médicos y más médicos. Y creo que pasaron como hasta 10. Conté yo, pasaba uno, luego pasaba el otro. Todos me miraban. Bueno, el día que te bajaron para UCI. Sí, que el fue viernes fue un día de pruebas. Sí. Pruebas. Y el sábado empezaron a pasar médicos y todos decían muy grave. Y ahí fue cuando me bajaron ese mismo sábado a UCI, ¿no? Uh-huh. Y nos intentaron tranquilizar diciendo que bueno, era para que estuvieran más vigilado, que no iba a pasar nada, que bueno, esas cosas que te dicen los médicos. Muy bien, o sea, para que no te yo qué quieres que ¿no? te diga, yo prefiero que me digan eso a que no me asusten más de lo que ya estoy. Así que, pero bueno, algo que en medio de todo eso y mientras vamos contando la historia, ¿no? Es verdad que al final, hablando... Hombre, tú estabas asustadito, ¿eh? Yo estaba... De hecho, yo de camino me recuerdo todavía, si te acuerdas, cuando llegábamos al hospital, al aparcamiento que iba a ingresar en urgencias,
yo te dije, mira, creo que esto es muy grave, yo no sé si voy a salir de esto, y empecé a decirte... Yo creo que uno lo nota, ¿no? Sí. Cuando la cosa se pone de mal en peor. Empecé a recordarte las claves, cómo acceder a todos los archivos, todas las cosas que habían, porque uno se siente, ¿sabes? Tú sientes que algo, cuando tienes algo extraño, tú sientes, dices, esto no está bien. O sea, no es que vas y dices, bueno, esto es un dolorcillo. Que fíjate que yo creo que tú pensaste que todo lo que me pasaba era que mi vesícula se inflamó. Sí, de hecho yo te dije, mira, vamos y ya que te operen de urgencias. Claro, y ya está, ¿no? Y ya, y nos vamos. Pero yo, por ejemplo, en mi interior yo sabía que algo estaba funcionando mal, ¿no? Porque nunca me había pasado eso, aunque había tenido brotes de dolor, ¿de acuerdo? Pero nunca a esta dimensión. Y yo ya sentí que algo bastante grave estaba ocurriendo. Es verdad que en todo este proceso, porque algo que coincidieron los médicos, es que esto fue un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Un cúmulo de ansiedad, un cúmulo de estrés, un cúmulo bueno, yo tengo que aclarar, yo toda mi vida la he dedicado a servir al Señor. No he hecho nada malo, no me he metido en pecado, no me he metido en cosas, pero el estilo de vida que estaba llevando era demasiado sedentario, ¿no? No hacía ejercicio, no me preocupaba por mí, no me preocupaba por el cuerpo. Me levantaba los días a las 5 o 6 de la mañana y me acostaba a 11, 12 de la noche o 1 de la mañana. Y he estado llevando mi cuerpo durante 53 años a una revolución impresionante, ¿no? Y es verdad que este año, cuando comenzamos el ayuno y oración en la iglesia, que hicimos 21 días, yo empecé a pedirle al Señor, yo notaba que yo necesitaba un cambio, que necesitaba algo, yo sabía que algo estaba mal en mí, algo estaba fuera de orden, ¿no? Algo no estaba funcionando bien, ¿no? Entre eso también estaba intentando adelgazar y, bueno, tú sabes cómo que intenté todos los... Todo lo habido por haber. Por haber, para adelgazar. Te faltó la dieta del rábano, pero de resto, la de la piña, todo, ¿no? Todas. Y fíjate que me gustan los rábanos. Nutricionistas, dietistas sí. y demás dietas. Sí, o sea, estaba lleno... Te faltó la del rábano. Y en este año es verdad que me empecé a ir al médico de nuevo, encontramos una doctora internista muy buena que me estaba tratando en Alicante, ¿no? Pero digamos que estos últimos años han sido años de grandes retos, de mucho trabajo, de mucha concentración, de tener que estar ahí. De mucho estrés, de mucho, ansiedad. Sí. Yo no me di cuenta, pero yo comía de más y era como una forma de apagar esa ansiedad que yo tenía, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que le pasa, que calman la ansiedad a través de la comida. Es un efecto muy común en la ansiedad. Me recuerdo que antes de ingresar al hospital mi tensión estaba en un día normal, hablo de un día normal, a 18, 17, 18 y hasta 19. Sí. ¿De acuerdo? O sea, sobrepasaba todos los niveles, ¿no? Y bueno, me di cuenta que sin darme cuenta, o sea, la vida que estaba viviendo me estaba matando. Ajá. Y yo lo comparo porque un pastor me preguntó, ¿y qué es lo que pasó? Y digo, mira, yo creo que yo estaba como un hámster en esa ruedecita corriendo en la jaula. Sí. Y corría a tanta velocidad hasta que Dios, que ya no lo podía parar. Y la única forma... la rueda ya tiene una inercia que ya va sola. Claro, y a ti te toca seguirle el ritmo, ¿no? Claro, o sea... Pruébalo con un hámster, métele caña a la rueda y no va a poder parar. No lo prueben con un hámster. Pero, no, porque está mal hacer eso, ¿vale? Pero yo llegué a un punto donde yo no podía parar esa rueda. No. O sea, yo estaba viviendo, pero ahora la vida me estaba obligando. O sea, yo no podía pararlo. O sea, no había forma de que yo podía parar todo esto, ¿no? Y bueno, ese día... creo Dios que contestó tu oración. 18 de julio... algo que yo pensé que era para muerte, Dios rompe mi rueda de ratón, de hámster, y ahí me quedo sin rueda, me quedo sin agenda, me quedo sin prácticamente vida, me quedo sin nada, me quedo toda mi vida, todo mi ministerio, bueno, digo, es el ministerio es de Él, ¿no? Toda la obra continuó. De hecho, funcionó mejor que estando yo. Doy fe, doy fe de ello. Sí, yo no es por minimizarte, sí. Por Dios no quiera. No, pero... Pero vamos, que no iba bien la cosa. Y sigue yendo muy bien.
Por Entonces, eso creo que no vamos a dejar que metas mano, más que en lo justo y necesario. no, pero bueno, todo funcionó bien. Las iglesias, los 3 campuses que tenemos funcionaron, jabatos, crecieron, la gente estuvo ahí y bueno, y fue todo eso, ¿no? Y Dios me paró en ese momento. Ese día 18 de julio nunca lo voy a olvidar, ¿de acuerdo? En julio hay 2 días importantes, el Día de la Independencia, que es el 4 de julio para los americanos, y el 18 de julio, que es el día que el Señor me paró de mi rueda, ¿no? Pero bueno, y ¿sabes, Raquel? Descubrí alguna cosa interesante que la comentamos, ¿no? Y fíjate que 1 Corintios 10:31 dice: así que sea que coman, y esto está dentro del contexto de la Santa Cena, Sí. pero yo nunca lo había sacado de ese contexto, ¿no? Okay. Y esto es bueno para sacarlo del contexto también, ¿vale? Pero dice, así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y tú y yo comentamos este asunto porque me di cuenta que mi sobrealimentación, que lo que yo comía, que lo que yo bebía y que lo que yo hacía dando la gloria a no Dios. le estaba dando la gloria Porque a Dios. te estaba robando la Claro, vida. y aquí hay una gran pregunta que tenemos que hacernos todos los creyentes, porque algo que es verdad, pues quizá no... Van a creer que estás iluminado ahora. No, no estoy iluminado, estoy normal, Van a decir, estoy oh. bien, tengo que decirlo, he perdido 20 kilos, así que... Pero fíjate que nunca nos paramos en este texto y la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿lo que estoy comiendo, lo que estoy bebiendo o lo que estoy haciendo le está dando la gloria a Dios? Porque no nos paramos, o sea, uno no se plantea en la mesa si lo que va a comer hoy le da la gloria a Dios o no. Uno no se plantea si lo que se va a beber le va a dar la gloria a Dios o no. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado porque este texto a mí me encanta. Yo cuando lo descubrí, y lo he descubierto después de 30 años de ministerio, ¿de acuerdo? Yo lo había leído 1000 veces, pero son esos pequeños detalles que no te paras a pensar. Porque todos llegamos a casa con hambre, comemos lo primero que pillamos, vivimos mucho del fast food, que es comida rápida, pero hay un problema en todo esto. Lo que yo voy a comer, lo que yo voy a beber y lo que yo voy a hacer, ¿glorifica o no glorifica Lo a que Dios, pasa no? que es verdad que nos quedamos muy, o sea, le damos toda la atención a lo que hacemos, ¿no? Que todo lo que hacemos, que no pecar, glorificar al Señor, servir al Señor, amar al Señor, ir a la iglesia, todo tiene que ver con lo que hacemos y todo tiene que ver con nuestra vida interior, pero es cierto que hay otras cosas, ¿vale? Que si hacemos, que de repente ves que hay un versículo que lo pronuncia, Lo menciona, sí. lo menciona y no está en nuestra lista de algo que pueda glorificar a Dios o no. No. O sea, comer o beber, glorificar a Dios, o sea, que tiene que ver la comida con glorificar a Dios. Y es verdad que, hombre, pues si lo que está haciendo es arruinar su templo, que eres tú, pues a lo mejor plantearse que va a ser verdad que todo es importante y todo en nuestra vida sí glorifica o no glorifica al Señor, y que la comida forma parte de ello. Y no le prestamos atención a eso. Y es verdad que estamos en una sociedad donde es que la comida ahora es religión. Se ha hecho un culto a la comida. ¿Quién no sigue al cocinero de turno? ¿Quién no busca páginas? ¿Quién no va? ¿Quién no quiere ir de repente a la hamburguesería que se ha puesto de moda porque hacen smash burgers o el restaurante de turno? Tararararara. O sea, la comida se ha hecho muy, muy, muy relevante, y no estamos diciendo que está mal, pero sí es verdad que, fíjate, que tapamos una carencia del alma, como es la ansiedad, con comida, en vez de con buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso ya. Pues la Biblia no dice claramente, dice, Señor, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre de la vosotros. mesa, ¿no? Te das cuenta, y ahí tú te das cuenta cómo, ostras, pues va a ser que todo lo que hacemos, incluso la comida, puede glorificar o no a Dios. O sea, tú, por ejemplo, saciabas tu ansiedad Con la comida. con comida, en lugar de... Y no estoy diciendo que no buscaras al Señor. No, lo obviamente buscaba, tu pero vida ha sido una vida de buscar a Dios. Tú eres un cabeza de crear un hábito y una cultura de intimidad con Dios, pero esa carencia no la suplías con el Señor, sino con la comida. Y como tú,
yo y todo el mundo. Fíjate que una de las armas que más está usando el enemigo en este tiempo contra el pueblo de Dios y está usándolo para matar a la gente es la sobrealimentación. Sí. Entonces, hay más casos y más muertes de sobrealimentación que de guerras y de otras cosas. O sea, hay un problema que estamos teniendo. El colesterol, la diabetes, De acuerdo. Y fíjate que me parece, aquí hay cosas interesantes. Esaú vendió su primogenitura por una comida. Israel terminó 400 años esclavo en Egipto por comida. El primer pecado entró por comida. Claro, totalmente. No, la primera tentación de Jesús fue comida. Noemí y Ruth fueron a Moab por comida y perdieron los varones. O sea, si te das cuenta, las comidas en la palabra de Dios son súper importantes. Es que de verdad que leemos la Biblia y no nos hemos dado cuenta de ese detalle hasta que, no sé por qué, pero a lo mejor por lo que te pasó, se abrieron tus ojos por un trato que Dios tuvo contigo, ¿eh? Pero es verdad que el primer pecado, el primer asesinato, fue por comida. Fue por comida. Adán y Eva, comida. Caín y Abel, comida. La primera tentación que el diablo le hizo a Jesús, comida. Todo fue, o sea, si tú miras la palabra comida, luego es interesante. Y luego también es cierto, por favor, que la última cena, la Santa Cena, era comida también. Y luego, bueno, el banquete que nos vamos a dar en el cielo, que ese va a ser muy bueno, pues también va a ser comida. O sea, que resulta que la comida a lo mejor no es una tontería. No, es mucho más importante porque afecta a todo nuestro estado. Afecta nuestras emociones, en el caso mío, afecta... Eras insoportable, déjame que te lo diga ahora que estás recuperado. Afecta un montón de áreas de tu vida, por ejemplo, el cansancio, las horas de sueño, el sobrecomer. La obesidad afecta a todo eso. Claro, afecta a todo eso. Entonces, algo que nos sucede a muchos, por ejemplo, y ahí está donde yo, o sea, nosotros somos herramientas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos usa a nosotros para prolongar la manifestación de su gloria en la tierra. Ahora, si nosotros lo que comemos, lo que bebemos y lo que hacemos no glorifica a Dios, ¿de acuerdo? Se va a ver afectado. Se va a ver afectado. ¿Cuánta gente el domingo está en la iglesia durmiéndose porque la noche anterior se acostaron tarde? Y esto es muy típico, y hay gente que se le cierran los ojos en la iglesia. Bueno, resulta que tú te acostarte tarde no glorificó a Dios, y ahora el domingo que tienes que darlo todo, tienes que dar todo tu corazón, toda tu pasión, no puedes porque hiciste lo que no debiste, y no era pecado. No. No. A ver, comer no es pecado, claro, si no comes te mueres. Claro, no, pero era ya entrar en algo que tu cuerpo no iba a soportar, y aquello que es importante. Y a veces hay domingos donde hay gente que se duerme, que no levanta las manos, que no adora a Dios, que no tiene fuerza para nada, y pasa un domingo, pasa otro, y como su cuerpo no está alineado con Dios, esto es lo que está sucediendo. Sí. Entonces, me parece muy interesante todo esto, ¿no? Entonces, pero esto pasa con todo lo mismo. Dice, tengan cuidado con lo que comen, con lo que beben y con lo que hacen. Y con ¿no? lo que hacen. Entonces, si yo no tengo control de mi alimentación, ¿de acuerdo? Yo voy a vivir un caos en mi vida. Si yo no tengo control de mis finanzas, porque hay gente que te dice, pastor, es que yo no tengo dinero para dar. No. Tú no tienes control de tus finanzas. Exacto. No es que no tengas dinero. Tú no tienes control de tus finanzas. Entonces, como no tienes control de tus finanzas, no puedes darle la gloria a Dios en tus finanzas. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con el tiempo. Hay gente que dice, pastor, es que yo no tengo tiempo. No es verdad. Tú no tienes control de tu tiempo. Exacto. Entonces, como no estás haciendo las cosas para glorificar a Dios, es por eso que no lo tienes. Exacto. Pero no existe no tengo. Existe que no lo estás administrando, no lo estás controlando, y por eso dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Exacto. ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, algo que me pasó y entrando un poquito en el día complicado, ¿no? Me bajaron a la UCI, ahí tú me perdiste de vista, no sé dónde te fuiste. ¿Qué hiciste después cuando me bajaron a la UCI? ¿Te marchaste? Me tuve que ir porque en UCI te dan 1 hora y después de esa Tenías hora, 2 visitas, una a las... A la 1:30 y otra a las 7:30, tienes 1 hora y después de eso te vas. Pero porque aquella si no, noche del sábado te sí echan. viniste, ¿no? El sábado por la tarde sí. Sí.
Entonces, sí, fui a las 7:30 a verte. Claro, Sí. te bajaron por la mañana, de buena mañana, y ahí estuvimos un rato contigo. Y después ya nos fuimos. Es que nos teníamos que ir, no nos podíamos quedar. bueno, contigo. la UCI era terrorífico. Y digo terrorífico... Hombre, pues no es un lugar, no es un lugar jardín agradable. de... La cama es súper incómoda. Y sobre todo tenía muchos cables. Me tuvieron que Claro, por la tarde, cuando fuimos el sábado por la tarde, ya te vimos todo entubado, todo Sí. cableado, Todo. lleno de un montón de cosas. La sonda, la de la nariz. ¿Qué es lo que habían? Sí, tenía la sonda, tenía la nariz, en la nariz me pusieron un tubo porque tenía más de 30 litros de bilis Claro. que me habían llenado, me había hinchado un montón. La Tenías bilis el es abdomen un lleno líquido de- verde, para el que no lo sepa, Sí, lo muy sabe. feo. ¿De acuerdo? Y me sacaron 30 litros en esos días, eran bolsas enteras que salían por la nariz. Luego tenía 11 bolsas de alimentación y medicamentos en todo momento, y tuvieron que hacerme un tubo directo al corazón Un catéter de esos. para meterme todos esos líquidos, porque mis venas se rompían. Y bueno, el diagnóstico no era la vesícula, el diagnóstico era una pancreatitis de nivel 4-5 y con un fallo multiorgánico. Sí. Para el que no lo sepa, un fallo multiorgánico es cuando tus órganos vitales dejan de funcionar. ¿Qué es lo que ocurrió? El páncreas se rebeló contra la vesícula, eso es lo que me contaron, ¿de acuerdo? Sí. Hubo una guerra interior en mi ser. Sí. Dice, la vesícula peleó contra el páncreas, y el páncreas entonces dice, ok, yo soy el que manda en el cuerpo, porque recuerden que el páncreas es el órgano más vital que tenemos, y él dice, ok, voy a anular la vesícula, voy a anular el hígado, el estómago, el intestino, los riñones, absolutamente todo. Claro, yo ya llevaba 3 o 4 días sin que se filtrara mi sangre, ¿de acuerdo? Entonces, con esa situación solamente estaba respirando con un 30-40% de mis pulmones y solo funcionaba el corazón, porque la bilis había subido, me dijeron, hasta el diafragma, nos dijeron, El ¿no? diafragma, al abdomen, al llenarse de líquido, hizo que el diafragma subiera hacia arriba y ya empezase a tocar los pulmones. Efectivamente. Y por eso se te vio afectada. Tenía un respirador, tenía todas estas cosas. Y entonces el domingo 21 de julio, ahí es, bueno, yo creo que estaba ya agonizando el día antes, Sí, ¿no? no, el sábado te costaba muchísimo pero ya el domingo era respirar, exagerado. no hablabas bien, ya estabas más dormido que despierto, eso el sábado. Y el domingo fue cuando estaba agonizando. El domingo ya estaba más para allá que para acá, Sí. ¿eh? Tú estabas como Heidi por las nubes. Y entonces, bueno, lo que ocurrió, cuéntalo tú, porque tú llegas a la visita de la 1:30, sales corriendo de la iglesia Sí, porque claro. te llaman, ¿no? No me llamaron. Ah, bueno. No, yo fui normalmente pues a mi visita de la 1:30. El problema es que cuando fui a entrar, pues ahí la enfermera me paró. Yo iba súper feliz porque a mí me habían dicho que la UCI era como en planta, pero más vigilado. Entonces yo pues iba contenta de la vida. Ay, voy a ver a mi marido. Yo tan feliz. Y ahí es cuando me detienen. Ahí me paran y me dicen, no puedes entrar a verle. Jo, pues ahí ya las piernitas empiezan a temblar. Porque pues ya va automáticamente, sabes que no es una buena señal. O sea, no puedes entrar. Tienes que esperar, te vamos a llevar al despacho del doctor. Y el doctor tiene que hablar contigo. Y nada, me llevaron al despacho del doctor y el doctor, vamos, una eminencia, ¿eh? O sea, o él tiene un don de palabras o yo tenía el cerebro muy abierto y lo entendí todo muy bien. Total, en fin, en conclusión, el hombre me dijo que te estabas muriendo, que tus analíticas no... O sea, lo único Mejoraron. que daban era una curva ascendente, tu pancreatitis no remitía, tus órganos no funcionaban, esto estaba mal, lo único que estabas haciendo era sufrir y era una muerte inminente, o sea, te estabas muriendo. Entonces, para ahorrarte el sufrimiento, porque ya estabas sufriendo, todos tus órganos sufrían. Entonces, para evitarte ese momento de sufrimiento, te iban a entubar y te iban a sedar, pues para que murieras sin dolor. Ya está. Y entonces te podía... Entonces el hombre me dijo que si tenía alguna pregunta. Y claro, yo le dije, hombre, doctor, es que usted me lo explica tan bien, que quiere que le pregunte. Y se va a morir, ¿no? Sí, pues ya está. Entonces viniste a verme con mis hijos, ¿no?
Entonces nada, salí y obviamente pues, yo soy magistral en momentos así, ahora desde fuera, qué manera de mantener la calma, chico, porque yo seguía con mi sonrisa puesta, pero claro, pues me salían las lágrimas, ahí descubrí que te quiero, fíjate. Entonces, claro, pues ahí me salían las lágrimas, pero no era algo que yo lloraba, es que se te salen las lágrimas, punto. Entonces, nada, las enfermeras también una pasada. Sí, tengo que decirlo, que tuve, bueno, todos los enfermeros y enfermeras, pero tuvo una pasada. Especialmente dos de ellas, que bueno, lo digo, ¿no? Se llamaban Raquel y Nuria, que fueron tan buenas conmigo. Ostras, una pasada. Bueno, y con toda tu familia. O sea, ahí ya me abrazaron, mira, relájate. Tienes que entrar con una sonrisa, él no puede darse cuenta de tu tristeza, tampoco puede saber que se está muriendo, así es que tienes que entrar contenta. El problema es que yo lo sabía porque en más de una ocasión he visitado a algún enfermo de la iglesia que iba a morir. Y me tú dijeron, ya sabes el proceso más o menos. Sí, porque me acuerdo de una ancianita que la llevé y la iban a entubar y a sedar, y me dijo ella, no hablaba, pero me dijo así, no, porque ella había sido enfermera y ella sabía lo que significaba que eso era muerta. Pero yo ya sabía que eso era para morir. De hecho, creo que le dije a mis hijos que bueno, que os tocaría llevar a toda la obra vosotros solos, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, el caso es ese, pues el caso es súper bien, o sea, las enfermeras majísimas, nos dieron agüita, tranquilos, no sé qué, y nada, y eso, y entramos. Y efectivamente, pues lo que el médico decía se veía reflejado en lo que te estaba pasando. Sí, estabas agonizando ya. O sea, es muy feo ver a una persona agonizar, y más cuando es con dolor. Y ahí te dejan estar el tiempo que quisieras. Bueno, a ¿no? Nosotros la verdad es que como la UCI estaba vacía y les caímos bien, rompieron el protocolo, porque sigue siendo una hora. Pero estas dos chicas, ¿vale? Nuria y Raquel se la jugaron y rompieron el protocolo de UCI y nos dijeron, mira, entrar todos y quedaros ahí el tiempo que necesitéis. Y cuando ya... Y tú tomaste la decisión hacia las 3 de la tarde de marcharte, ¿no? Pues hombre, la situación no cambiaba porque estuviéramos ahí. Pero ¿cómo se toma una situación, cómo se toma una decisión así? Porque yo me imagino que en el momento que tú sabes que te vas, te van a entubar y me van a sedar, ¿no? Sí, ya te despiden. Entonces claro, tú tienes ya que no decir, lo ves. Me voy y ya sé lo que va a pasar. Claro. A ver, pues no sé, es que en ese momento, pues me imagino que todo el mundo que ha pasado por una situación así, no sé, es que nosotros estábamos ahí, a ver, tu corazón no se quiere ir, porque sabes que en el momento en que te vas, pues si te volvemos a ver, te vamos a ver en coma, con lo cual vamos a ver ahí pues una persona que respira de manera artificial o ya no te vamos a ver más porque te habrás muerto en cuestión de horas. Entonces tu corazón dice no, un ratito más. Pero luego tu mente, tu parte racional se está dando cuenta que cada minuto que pasas ahí, la persona a la que amas está sufriendo y es malo para ella. Entonces, pues nada, me di cuenta que seguir ahí no iba a cambiar la situación. Seguir ahí lo único que iba a hacer es alargar tu agonía. Entonces te toca tomar la decisión: o le sigo agonizando por yo seguir dándole un beso de más, o que descanse ya. Y mi decisión fue que descanse ya. Y me fui. Si hubiera muerto en esa situación, ¿tú le hubieras reclamado algo a Dios? Pues no, la gente se muere. Forma parte de la vida, o sea, la muerte es parte de la vida. Entonces, ¿qué le vamos a reclamar a Dios si tampoco es una muerte, solo es una separación? Tú te ibas a una mejor vida. ¿Qué le voy a reclamar si eso es lo que yo creo? Claro, totalmente. Entonces, sería de dejar de creer en lo que creo. Además, porque previamente cuando estábamos en la parte fuera esperando, es algo que dijimos como familia, tenemos 50-50 y ese 50 no lo controlamos nosotros, lo controla el Señor. Así es que si el 50 es sí,
sigue vivo, gloria a Dios. Si el 50 es no, gloria a Dios igual. Entonces, no, reclamarle a Dios, ¿qué le voy a reclamar si las reglas del juego son estas? Por eso la fe de oro no es solo creer que algo va a suceder, sino mantenernos en Jesús aunque no suceda nada, ¿no? Y mantenernos a la par con Él. Pero es que para mí, y siempre lo he dicho así, para mí la muerte no es una tragedia, es un dolor por la separación. Pero la muerte es lo más maravilloso que nos puede pasar. A un cristiano, claro. ¿Tú sabes a dónde tú te ibas? Es que yo sé al lugar bueno, al que de te hecho, vas. después de lo que he experimentado, la gente, yo lo que le digo a la gente, digo, algún día nos quejaremos al Señor y le diremos, ¿por qué no me llevaste antes? Es que para mí, o sea, luego también cuando el doctor me estaba hablando, yo en ningún momento a ver, que yo creo que hemos hecho un mantra de esta frase, pero para mí, perdónenme para los que lo han hecho, no te alivia el dolor. O sea, yo no le dije al doctor, eso es lo que usted dice, pero mi fe... No. Es que no hace falta decir eso. Es que mi fe dice que la gente se muere. Y que cuando se mueren, se van cara a cara con el Señor. Eso es lo que mi fe dice. Entonces, para mí la muerte no es una tragedia. Y cuando te vas y sabes que me vas a dejar, bueno, te irías a comer, me imagino. No, hombre, se te quita el hambre, chico. Se te quita el hambre, hombre. ¿no? Pero ¿qué pensaste o qué sentiste esas horas después, antes de volver en la noche a verlo? Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que contigo fue todo tan inesperado y tan rápido que era un momento surrealista. O sea, nosotros solo nos mirábamos a los ojos, la familia. Yo miraba a mis hijos y miraba a Sier, miraba a Saray, a Samuelito. Y yo solo les hice una pregunta, oye, ¿de verdad se va a morir? Y ellos me miraron así como... Pues sí, o sea, es que fue todo muy surrealista, entonces muy rápido, ¿no? Todo muy rápido, entonces nuestro cerebro en un momento tuvo que asimilar un montón de cosas. De manera rápida, pues tu cerebro empieza como a gestionar algunas cosas que en ese momento puedes gestionar, pero habían otras que no. En ese momento, pues nada, solo estábamos esperando que Dios dijera qué 50% iba a ser. Y ya está. Entonces, en ese momento solo, pues la verdad, ni siquiera oramos, porque es que era como, ¿sabes? Se nos ocurrió hacer lo que hicimos para que la gente orara, y esas oraciones sí fueron las que nos sostuvieron. Qué bueno. Sí, las oraciones de los hermanos nos sostuvieron. Yo me recuerdo que en ese momento de agonizar, cuando os vais, yo me quedé dormido. Qué Por bien. primera vez en 4 días que dormí. Sí. Y me dormí, yo creo que estaba tan cansado que me dormí en esa agonía, ¿no? Y es raro morir agonizando, ¿no? Pero me dormí. Entonces, Es raro morir agonizando. claro, cuando me despierto, digo, rayos, no me han entubado. ¿Qué ha pasado? Digo, ¿lo harán más tarde o qué? Como era tan imprevisto todo en el hospital. Claro, yo me quedé así, pero yo me desperté cuando vosotros vinisteis a verme en la noche. Ok. Y la respuesta era que ya no me iban a entubar. No. Pero lo que pasó entre medio fue, creo que milagroso Una pasada, y sobrenatural. Fue una abismal pasada. Sí, o sea... que luego nos enteramos a las semanas. Sí, bueno, la persona que estaba asignada para entubarme y sedarme, cada vez que entra al box donde yo estaba, escucha una voz diciendo, no es su tiempo, no se va a morir. No, le decían, no lo hagas, no lo va a necesitar. Eso, no lo hagas, esas eran las palabras, ¿no? Sí, a Nuria. Claro. Y que eso nos enteramos el sábado de la semana siguiente. sí, sí. Cuando ella se va a ir de vacaciones y ya nos habíamos hecho como amigas, Sí. con la familia, ¿sabes? Ya era parte de la familia. Entonces ella dice, pues chicos, vosotros no os vais a creer lo que me ha pasado. Porque ella supo que éramos cristianos, todo eso, ¿no? Samuelito le pedía aceite para ungir claro, en la UCI. el domingo. Claro, pero como ella previamente había vivido lo que había vivido, no le pareció extraño. Eso fue lo que ella nos explicó, ¿no? Dice, yo os di el aceite porque como a ella le había pasado antes, en el momento en que nos fuimos, que te iban a entubar, le pasó lo que le pasó,
como que empezó a enlazar que Dios estaba en el asunto. ¿Qué cosa? Y claro, ella no era creyente. No, ella no es cristiana ni nada. Entonces ella por 3 ocasiones entró a tu habitación para entubarte, pero en la primera ocasión escuchó una voz que le dijo: no lo hagas, no lo va a necesitar. Y se marchó sin entubarte. Y entonces el doctor como que le reclamaba la intubación. Te he mandado. No, claro, este hombre está sufriendo, por Dios, entúbalo ya. Pero yo estaba durmiendo porque yo no me enteré de nada. Claro, tú volviste a entrar. No, nadie lo sabíamos. Tú volviste a entrar, ella volvió a entrar y otra vez. Y así 3 veces. Y no te tuvo que entubar porque en ese espacio de tiempo vino esa analítica última que te hicieron. Donde hubo una leve mejoría, muy leve. Decimal de decimal de decimal. Que había mejorado. En tus análisis. Que habían mejorado. Y eso le dio como la luz al doctor para decir: ok, vamos a esperar, tenemos tiempo para esperar a la intubación, vamos a ver qué pasa. Cuando yo llego por la noche con los niños, lo primero que nos encontramos es la cara sonriente de Nuria. Y yo entro y lo primero que nos dices es: hola. Y yo dije: a ver. O sea, claro, otro shock. Algo. Sí. Otro shock más. O sea, era como... Claro, yo lo primero que hago es mirar a Nuria. Porque yo miro a Nuria. Y Nuria con una sonrisa de oreja a oreja. Y me movía la cabeza diciéndome: no, con una sonrisa. Y yo decía: no, pues no sé, pues no lo han entubado. Y cuando salimos, ella nos decía, siempre nos decía: ay, Señor, no digamos el hospital porque se la estamos jugando a Nuria, ¿vale? Por favor, no digamos el hospital. Ella nos decía: yo sé que esto no os lo puedo decir, pero él va a salir de esta. Él va a salir de esta. Claro, y ya había recibido esa voz. Luego le pedimos el aceite y la tía, como si fuera una de nosotros, nos trae el aceite, ¿sabes? Sí, chicos, ahora os lo traigo. O sea, claro, y ya había escuchado la voz del Señor. Y cuando nos lo contaba, ella decía: yo sabía que él iba a salir de esta. Y yo recuerdo que ella siempre te decía una frase: Samuel, este va a ser tu mejor mensaje. Se lo vas a tener que predicar a tu gente. Ella siempre te decía eso. Sí. Bueno, y ahí pues sucedió eso, hubo un cambio radical, un milagro instantáneo. Y yo aprendí algo porque... ¿Qué es lo que yo estaba sintiendo? ¿Vale? Yo estoy en esa situación. Si ustedes me preguntan si le pedí al Señor que me sanara, yo no le pedí al Señor ni que me sanara ni que no me sanara. Yo solamente le dije: Señor, si crees que es mi tiempo, que sea tu voluntad. Claro. Si crees que me debo ir. Y me recuerdo en esa... Recuerdo, perdona, que ese domingo le tocó predicar a Sarai. ¿Y sabes de qué predicó Sarai? ¿De qué? De la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios, claro. Yo dije: la madre que hizo a esta niña empezó a predicar de que la voluntad de Dios es la mejor, es la perfecta. Sí. Y esa es la que tenemos que seguir. Y nosotros en el hospital luego dijimos 50-50, Señor, tu voluntad es perfecta. Y tú en el hospital diciendo: Señor, que se haga tu voluntad. Claro, Vaya porque día. La verdad que yo sentí mucha paz. En el momento de mi agonía, mi único problema era que el oxígeno no me estaba llegando. Yo estaba intentando respirar. Horrible, horrible, ¿vale? Horrible. Y tenía un ruido, hacía un ruido... O sea, de fuera se veía horrible, creo que desde dentro se tuvo que vivir peor. Bueno, pero yo lo que sí que tenía, que por eso me quedé dormido, era muchísima paz. O sea, la paz superaba a lo que... Sí, y yo le dije: bueno, Señor, si me van a entubar y tal... creo que le pregunté a la enfermera: oye, si por casualidad me despierto porque estoy bien, ¿me podéis desentubar y todo eso? Dice: sí, claro, no te preocupes, y te estará esperando tu familia. Digo, bueno, en el cielo. Digo, pero bueno, me quedé así y me dormí y sentí mucha paz. Y descubrí algo, Raquel,
y esto es algo que quiero que podemos aprender un montón y que lo dijo Raquel, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Pero la voluntad de Dios es más grande que cualquier otro milagro. Sí. Creo que el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas es su voluntad. Que se haga su Y voluntad aunque sea siempre. el de morir, bueno, vamos a darle la gloria de Dios en esa muerte o el vivir, ¿no? Bueno, a partir de ahí cambia todo. Y como ya Nos vinimos arriba como Sí, familia, ¿eh? sí. Y de ahí fue cada día, al día siguiente los riñones tenían que volver a funcionar y ellos se dieron cuenta que Dios estaba haciendo pequeños milagros a la vez, que no eran Leves pequeños, mejorías. leves mejorías era Sí. la palabra del cielo, ¿no? Sí. Y en 3 horas mis riñones volvieron a funcionar. No, la gente fue magistral. Nos dimos cuenta que la gente en la siesta es cuando más horas, Samuel. Sí. La gente no echa siesta, la gente ora, es magistral. Y bueno, estuvimos 11 días ahí con todos los tubos. Cada día, creo que al 8º día me permitieron beber agua. Y luego ya me bebía el agua, me traían botellas de agua y me bebía. Tenía una sed impresionante. Y 8 bebía días sin beber, 8 qué días. horrible, ¿eh? Sí, se te queda todo seco. Los médicos fueron excelentes, las enfermeras Bueno, excelentes. no, Samuel, estuviste 10 días, porque en planta tú ya no bebías. Estuviste 10 días Sí, sin beber y 10 sin comer. días, más 3, más otros 10. Sí, total, 23, 24 días en el hospital, cuando lo normal era haber tenido que estar 1 mes y medio en la UCI Y luego un mes. de recuperación. En Eso es lo que planta. me dijeron. Y que luego que solamente 3 de cada 100 personas que pasaban el proceso que yo había pasado sobrevivían, que era una estadística nefasta. Pero Dios tiene el control de todo, Él siempre está al control de nuestras vidas y pase lo que pase, la voluntad de Dios es la mejor. Hoy ha pasado, bueno, casi, ¿qué día es hoy ya? 26. 26, ha pasado 2 meses de mi situación. Llegué a casa y lloré cuando llegué a casa. Bueno, lloré por muchas cosas, ¿no? Pero de alegría, no de tristeza. No podía caminar cuando salí del hospital, me costaba mucho caminar. Es que, ¿sabes qué pasa, Samuel? Creo que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús Sí, y no en los milagros. Por eso a veces nos defraudamos con Dios y creemos que Dios nos ha defraudado, pero nuestra fe está en Jesús. Y lo que Jesús haga es siempre bueno y perfecto. Y cuando nuestra fe está puesta en la persona de Jesús y no en los actos de Jesús, nunca quedas defraudado con Él. Entonces, creo que dijiste esa frase de la fe de oro está en eso. Que a pesar de que no pase lo que tú quieres, siempre que pase la voluntad de Dios, será buena y perfecta. totalmente. Y entonces ya no, ahí es cuando no quedas decepcionado con Dios. Cuando tu fe está puesta en Él y no en lo que Él puede hacer por ti, nunca habrá decepción. Totalmente. Nuestra decepción nace y mucha gente decepcionada con Dios, ¿eh? Pero porque hemos esperado en sus manos y no en su persona. Así que terminamos con esto. El mejor milagro es la voluntad de Dios para ti y para Sí. mí. Así que ahora estoy bien, no tengo ansiedad, no tengo estrés. Ahora como y bebo. Eres un caramelito ahora. Como y bebo para la gloria de Dios. Sí. He perdido 20 kilos, estoy esperando una operación, estoy haciendo pruebas, pero todo está en manos del Señor. Todo. Así que gracias a Y todos. sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gracias a todos por haber orado, por haber estado ahí, por haber enviado mensajes. Hemos recibido como familia cientos y miles de mensajes y damos la gloria al Señor. Así que vamos a orar. Ora tú. Sí. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendición, Señor. Queremos orar por todas aquellas personas que, Señor, están esperando ese milagro de tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Señor, y que podamos experimentar, saborear que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias por estos momentos y te honramos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios ya les bendiga. Era lo que faltaba. Nos vemos la semana que viene. Así es, Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.